Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy, lunes santo, lunes de Semana Santa, vamos a hablar de este misterio de la religión católica y cristiana, con la presencia muy apreciada de su excelencia reverendísima Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez, que es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el periodista José María Reyes, jefe de redacción de Diario Libre, Eli Heiliger, subjefe de redacción de Diario Libre, Lisania Batista, reportera senior de la redacción integrada de Diario Libre, y Adalberto de la Rosa, de nuestra redacción. En unos instantes arranca este diálogo libre con Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días, gracias por la invitación, sobre todo en este tiempo de Semana Santa, pero con la alegría de compartir con todos. Precisamente debemos comenzar por ahí. La Semana Santa, cuando yo era pequeño, se celebraba de una manera muy solemne, ni siquiera música se ponía en la radio, en las casas se guardaba todo con una gran solemnidad, pero las cosas han cambiado y uno oye a los jóvenes decir que la Semana Santa es más un periodo de vacaciones para irse a la playa o para hacer muchísimas cosas. ¿Por qué debe el pueblo dominicano de hoy, el mundo de hoy, celebrar la Semana Santa? Bueno, el pueblo tiene que vivir de las conmemoraciones y la memoria histórica. La celebración, primero que nada, es un acrecentar la memoria histórica de un pueblo. Por eso la vida del mundo cristiano nació celebrando la resurrección de Cristo, fue la base. Y sobre esa base, fundamento de la fe, se puede montar todo lo demás. Entonces, por esto Jesucristo resucitó y de ahí se monta desde allí. El viernes fue cuando muere, después 6 días antes entra 6 días antes del viernes, siempre sin contar el número 0. El domingo sería el domingo que entra a Jerusalén, y de ahí se puede deducir todo un camino en donde al inicio se celebraba la cuaresma solamente durante 3 días, digamos en los siglos II, III. Después se fue montando sobre todo la posibilidad de ver diversas conmemoraciones que giraban alrededor de ella, como Pentecostés, como diversas conmemoraciones. Entonces se celebra porque de esa manera se mantiene la identidad cristiana. Todos los pueblos tienen que aprender a celebrar. La República Dominicana, si dejase de celebrar o si se degradan las conmemoraciones patrias, también la dominicanidad se degradaría. Y también, por ejemplo, en el mundo cristiano ocurre esto. El pueblo, el cristianismo es lo que celebra. Y por esto, particularmente en la parroquia donde yo soy párroco, se desarrolla un programa que se llama Yo Me Quedo, que ha sido viral, digamos así, dentro de las parroquias. Es una invitación a quedarse, exactamente. A decir, hay muchos otros días para vacaciones. Total, si nos están pasando todas las fiestas para el lunes, entonces todos los fines de semana son largos. Entonces, un fin de semana al año, yo creo que el mundo cristiano tiene que aprender a acompañar todo el proceso que culminó con el prendimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se celebra desde hace años. Después también la Navidad es otro de los eventos que se celebra desde el año, por ejemplo, desde el año 221, Sexto Julio Africano, ya hace constar de que el 25 de diciembre se celebraba la fiesta de la Navidad, porque había una tradición que decía que el 25 de marzo, un día de Pascua, fue cuando fue la Anunciación, y calculando 9 días después, entonces se celebra. Esa fiesta es la segunda, pero la fiesta de las fiestas es la resurrección del Señor, la Pascua. El pueblo cristiano vive de la resurrección de Cristo. Para los católicos llamamos el pueblo cristiano vive de la Pascua, vive de ese paso de la muerte a la vida. Y es una invitación a la sociedad entera a aprender a celebrar. Hemos sido tradicionalmente católicos y celebramos con rimbombancia, pero es necesario celebrar con profundidad, con autenticidad. Esa es la necesidad que hay. Y por eso, al haber quitado quizás la rimbombancia, ahora quizás podemos entrar más
en lo que es el sentido, y un sentido que pueda ser profundamente transformante, porque la fiesta no es solamente para celebrar, la fiesta también debe producir un cambio en la persona. Y esto es lo que nosotros propugnamos, que por eso se extendió la cuaresma durante unos 40 días, recordando el ayuno de Jesucristo, pero en este sentido lo que se hace es una mejor preparación para la Pascua. Quien ha preparado de verdad una cuaresma adecuadamente, celebra una Pascua con alegría. En la parroquia mía, por ejemplo, en experiencia, nosotros acabamos listo y servido, cansados, ese domingo cuando hemos celebrado la Pascua, pero ciertamente hay una alegría que es contagiosa en la parroquia. Y hemos logrado contagiar esto con el Yo Me Quedo, que es una invitación a no solamente celebrar las conmemoraciones, sino también a permanecer en meditación durante el jueves, el viernes, el sábado y el domingo entero. O sea, los que participan en Yo Me Quedo se meten y eso lo haremos dentro de unos días. El jueves comienza, jueves, viernes, sábado y domingo, metidos en la parroquia. Y hay ambiente para niños, para bebés, para jóvenes, para adultos. Y cada ambiente tiene su riqueza. Y entonces hay una interacción entre las diferentes edades y después se celebran todas las conmemoraciones juntas. Y eso es una belleza. Yo soy testigo de que celebrar es lo que le da a uno sentido de identidad. Y quien no sabe celebrar, entonces se va de vacaciones y busca entonces una misa. No, allá hay iglesia, entonces celebra el domingo para cumplir. Y tenemos que dejar celebrar como para cumplir, nada más, ese cumplimiento. Y tenemos que aprender a celebrar y entrar verdaderamente en la fiesta y en lo que significa para nosotros. Muy bien. Don José María. Gracias, director. Monseñor, me gustaría que hablara un poco de qué ha preparado la Iglesia Dominicana en sentido general para la celebración de la Semana Mayor, y veo que usted tiene un programa interesante. Quizá otras parroquias en el interior, en la ciudad, quizás han preparado programas tan interesantes como este que Yo Me Quedo. Es decir, ¿qué se está haciendo más allá para que la gente se quede en su parroquia, para que la gente no se vaya de romería por ahí el día de... No, pero Yo Me Quedo ya ha salido de la arquidiócesis, sí, y ha salido del país. Ya en México y en algunos países ya están asumiendo Yo Me Quedo, pero las conmemoraciones son las fijas. Estamos el jueves siempre, primero en la misa crismal que se celebra con el obispo, todos los sacerdotes junto al obispo renuevan sus promesas sacerdotales y renuevan la adhesión al camino diocesano. Después el jueves en la tarde hay la conmemoración del lavatorio de los pies, se recuerda la última cena. Allí se conmemoran varias cosas. Primero se conmemora en la institución del mandamiento primero: ámense, amen a Dios, pero ámense los unos a los otros como yo les he llamado, y sírvanse. Por eso el lavatorio de los pies es una invitación al cristiano a servir. Después también se conmemora la institución de la Eucaristía, que fue ese día cuando él mandó y dijo: hagan esto de memoria mía. Eso fue el Jueves Santo. Y también se conmemora, por cierto, entonces con esto, la institución del orden que permite, de la potestad que permite celebrar, que se llamaría el orden sacerdotal. Después el viernes viene la adoración de la Santa Cruz, en donde no hay misa. Es un sentido de una vivencia de luto, en donde no celebramos la Eucaristía, sino que consumimos lo que, y ahí viene otra cosa, lo que en el monumento en la noche anterior se guardó. Y ahí viene una tradición muy hermosa, que todas las iglesias montan el monumento como recuerdo a la institución de la Eucaristía, como veneración. Último momento en donde va a venir el viernes, que cuando se consuma la Eucaristía no va a haber misa y no va a haber Eucaristía en la tierra durante todo el sábado que se conmemora a Cristo sepultado. Después llega Cristo resucitado. Y todo esto se hace desde la vivencia de la Pascua juvenil con los jóvenes en el mundo entero. Se hace desde diversas realidades, pero el Yo Me Quedo pretende incorporar y colaborar con algo más. Pero en realidad la Semana Santa y sobre todo el Triduo Pascual es el tiempo en que la gente va más a la iglesia. Mi parroquia, por ejemplo, tiene 2 pisos, uno es salón parroquial, y hay televisión y está lleno, y que no cabe más gente. Y eso le ocurre a todas las parroquias en la arquidiócesis. Este es un momento pero tenemos que aprender a dar el salto, de hacer de la Semana Santa una vivencia, no solamente una conmemoración. Porque si no se hace la experiencia de Jesucristo, y si Jesucristo no transforma el corazón del creyente, y no hace una experiencia de encuentro personal con Cristo resucitado, entonces todo puede quedarse en conmemoración. La conmemoración tiene que ser viva, tiene que despertar y tiene que transformar. Porque si no transforma, entonces hay que revisar esa celebración, definitivamente.
Don Eli. Monseñor, esta Semana Santa tiene la particularidad de que se va a celebrar, a conmemorar bajo una campaña electoral. ¿Qué tipo de recomendación usted le haría a los políticos? Bueno, cada 4 años ocurre eso. Sin embargo, yo creo que el mensaje de los obispos el día 27 de febrero fue un mensaje para cómo debemos comportarnos durante el tiempo previo a las elecciones. Sin embargo, la Semana Santa es un tiempo en el que siempre hay una especie de tregua, una presunta tregua que realmente no ocurre, pero se supone que debería haber un tiempo en donde el pueblo cristiano conmemora no tiene todo el mundo que conmemorar, no todo el mundo está obligado porque no todo el mundo, hay una libertad de cultos. Eso no obliga a todo el mundo a tener que celebrar la Semana Santa. Pero sin embargo sí obliga a tener un respeto por los demás. Mientras no aprendamos a tener una convivencia en donde sepamos respetarnos los unos a los otros, va a ser difícil que nosotros podamos crecer como nación. Eso se aplica en el tráfico, se aplica en el desenvolvimiento económico, político, cultural y de cualquier tipo de o sea que debería ser un tiempo de tregua. Por desgracia pasa mucho que eso es el trago, pero debería ser un tiempo en el cual se meditase. Y quien no es católico, entonces es un tiempo para hacer introspección, es un tiempo para hacer meditación. Si quiere ir de viaje, yo no le recomendaría primero que no gastara mucho y segundo pues que hiciera un tiempo, unos días pacíficos, unos días tranquilos, que fuera a ver a su familia, pero no el típico Semana Santa en donde se va a pachanguear, se va a disfrutar. Se ha arrabalizado mucho esta fiesta y se ha degradado mucho un sentido sagrado en donde nosotros deberíamos ser respetuosos ante cualquier tipo de realidad religiosa. Incluso si uno va a la Meca y allí hay una concentración en donde hay el pueblo religioso rezando, yo creo que un mínimo de respeto es respetar ese tipo de creencias, independientemente de que uno no la comparta. Uno tiene que ser respetuoso ante el sentir del otro y ante lo que el otro le da una gran importancia, una suma importancia. Entonces debería haber un cierto respeto a eso. Mientras nosotros no le demos importancia o no respetemos lo que el otro le da muchísima importancia, la convivencia va a ser siempre más difícil. Y los políticos no acaban de entender que el que está en la playa o en la iglesia o donde sea, en ese momento no quiere que le hablen de política. Y es que nuestra campaña política es una campaña más basada en la ignorancia, en la fundita, en el que le dan cuartos para que vayan a la caravana. Y entonces hay gente que va a toda la caravana. Y todas hay, están dando, claro. Pollo Victorino, unos cuarticos, 500, después prometen 1.000 pesos, pero dan 500, no es lío. Ese es el problema. Y no es una campaña basada en argumentos y sobre todo no es de altura. O sea, en Estados Unidos, independientemente de la bajeza o altura que tenga un candidato, por lo menos el candidato tiene la oportunidad de decir todo. Va a cada estado, dice lo que piensa, dice todo lo que piensa y lanza sus argumentos. Y es capaz incluso de rebatir con el otro. Y lo hacen con altura, o al menos se supone que lo hacen con altura. En nuestra campaña no hay un solo argumento. No hay debate. Todo es defensa. No se hable, eso hace daño a la campaña, eso hace daño para acá. Una especie porque está basada en amiguismo, en simpatías. No, que yo tengo un amigo que va a ser allá secretario, entonces mejor que vote por él. Y no estamos basando el voto en un voto que sea realmente responsable. Tenemos dificultad porque con nuestra educación deficiente, nosotros no sabemos ser críticos ante lo que se dice. Y ante esta situación, entonces, las masas son manipulables y son manipuladas. Cada 4 años se busca el voto, no la voz del pueblo, sino el voto. Después cállese durante el resto de los 4 años y volvemos otra vez y ahí va buscándose el voto. Eso es algo triste que veremos en la Semana Santa. Los rostros de nuestros candidatos los veremos allí, sus seguidores los veremos allí entre las playas, en diferentes lugares, invitándonos a nosotros a recordar algo que realmente el tiempo de Semana Santa me parece. Doña Lizania. Bueno, Monseñor, esto es un reto que tiene el país y la iglesia también. ¿Cómo ustedes piensan aportar para tratar de bajar un poco esta situación? ¿Cuál situación? La situación de la que usted acaba de mencionar, de que se vota no por cambiar las cosas, sino por seguir más bien a una persona, no por una ideología. Yo creo que nuestra democracia
todavía está bastante inmadura. Todavía no ha logrado quitar el cordón umbilical del caudillismo. Y nos basamos mucho. Después de Trujillo vino el presidente Balaguer, que fue una especie de versión democrática de la continuidad. Y después de allí ha habido unas ciertas réplicas, normalmente, en donde la figura presidencial y los funcionarios son vistos a veces como lo que uno no ve en otros países. O sea, en Europa un ministro de cualquier pasa por allí y uno ni se da cuenta que está pasando. No usan franqueadores. No, pero aquí pasa un cualquiera. O sea, no digo yo no estoy hablando del señor presidente, estoy hablando del hijo, del vecino, de no sé qué, del síndico de tal sitio. Y ese anda con un aparataje que es triste, que es deprimente. Y para el tráfico, y vemos nosotros que son unos signos tristes de una democracia que es una democracia que todavía no ha logrado entrar a la madurez, que por tanto no es algo que se pueda hacer ni a la fuerza, sino que es un proceso lento. Nosotros podríamos haber tenido un proceso muy positivo, pero no lo hemos tenido. Nuestra educación ha tenido siempre en América Latina tradicionalmente uno de los niveles más bajos de porcentual con respecto al Producto Bruto Interno. Y en ese sentido, nuestra educación ha sido penalizada. Los indicadores económicos, por ejemplo, el reporte de competitividad internacional, nos pone a nosotros en los últimos lugares en competitividad en educación primaria, educación secundaria y en educación en general. O sea, nuestra educación no es competitiva. Y el añadir el 4% no competitivo, o sea, sigue todavía disminuyendo la competitividad de la educación. O sea, la educación no es solamente números. Es una frase que también usé la vez. No es solo números la educación. La educación es también cualificación. La educación es tiene que haber eficiencia en la educación. Un funcionario debería pensar en una escuela construyéndola de manera que su propio hijo debería ir a estudiar ahí. Si no hace eso, entonces está construyendo una escuela para los pobres, una escuela ineficiente. Y estamos construyendo escuelas ineficientes. Muchas escuelas para que se vean las escuelas, pero no estamos construyendo escuelas competitivas en las cuales nuestros hijos, muchas veces, estoy hablando como generación, porque no tengo hijos, nuestras generaciones no van a ir. O sea, o al menos los que construyeron esa escuela no van a llevar. Entonces, eso es triste porque es la educación la que impide que una democracia madure. ¿Y la iglesia qué está haciendo para enfrentar Bueno, eso? la iglesia yo entiendo que es la primera que ha estado siempre presente en la educación dominicana. Todos nosotros vimos a un presidente años atrás, en los años 70, cómo fueron sacando a las religiosas e imponiendo, incluso en los colegios de religiosas, imponiendo profesores. Nosotros vemos que si hacemos del mundo de los profesores un mundo de sindicalismo y no un mundo de cualificados profesionales preocupados por esto, vemos nosotros que entonces no estamos formando sino personas que reciben tandas de 2 horas y media, 3 horas, aunque les digan tanda completa, se la pasan en merienda, peleando, haciendo luchas dentro de los planteles. Y vemos nosotros que mientras la educación no sea eficiente, pero yo puedo decir que los planteles católicos, yo he visto allí vergüenza. Los planteles católicos todavía plantean vergüenza. Cuando hay un plantel en donde incluso el gobierno es el que subvenciona, pero son religiosas que están allí, véanlo. Usted tiene que ir para allá y usted verá cómo hay cariño, cómo hay educación y cómo hay dedicación al niño. Y cómo los horarios se respetan, los pensos se respetan y los niveles son mucho más altos. Eso está demostrado y hace falta solamente ir a una escuela y ver la diferencia realmente de una y otra. Muy bien. O sea que yo entiendo que la participación de la Iglesia Católica en la educación, yo entiendo que siempre tiene su cuota de participación y es de excelencia. Don Alberto. Sí, Monseñor, ha habido críticas de algunos sectores nacionales a la jerarquía de la Iglesia Católica por su participación, sus cartas pastorales. Ellos dicen que están muy vinculados a la política y que eso no es una labor de la Iglesia Católica. Vemos lo que ha ocurrido con el embajador de los Estados Unidos,
Hay quienes dicen que la iglesia ha sido intolerante porque no permite el respeto, supuesto el respeto que tienen los homosexuales, o supuesto no, el respeto que tienen los homosexuales a su preferencia, ¿no? Entonces hay como una crítica, más en las redes sociales que en otros aspectos, hacia la Iglesia Católica, sobre todo hacia la jerarquía. Hablamos de diáconos para arriba, sacerdotes, hasta el Papa. Desde capitán para allá, hasta general. ¿Cuáles son los retos que tiene la Iglesia Católica ante esa realidad? Porque uno también siente como que si estuviera perdiendo feligresía la Iglesia por esa crítica tan constante en las redes sociales. ¿Cuáles son los retos que tiene la Iglesia Católica Dominicana para enfrentar todos esos males, esas críticas y seguir siendo una de las iglesias más importantes del mundo? Bien, lo primero es que lo que dice que hay gente que critica la presencia de la iglesia en situaciones que tienen incidencia política. Hay gente que al revés se queja. Hay gente que se queja de que no participa lo suficiente. Sí. Así que de todo lo hay también. O sea pero la iglesia tiene un rol social, un rol nacional, y en el rol nacional implica todo lo que es cultural, social, político, económico y de cualquier índole. Porque los seres humanos somos seres económicos, seres políticos, seres sociales y seres culturales. Por lo tanto, la política forma parte, no podemos ver por secciones al ser humano, sino que el hombre es un ente total y el hombre es un ente político. Por tanto, sus opiniones tienen incidencia política y no deben dejar de tener incidencia política, como la tenía Jesucristo. Jesucristo, si vamos a esto, nuestro líder, vamos a decir así, después tenía incidencia política y le hacían preguntas capciosas. ¿Es lícito pagar el impuesto o no pagar el impuesto? El César, ¿qué? No sé qué. O sea que la religión no puede estar al margen de las situaciones humanas. Si está al margen de ella, está desencarnada de la realidad. Por tanto, yo entiendo que la iglesia tiene un rol que tiene que ser encarnarse en la sociedad y en todas las instancias de la sociedad. Ciertamente, una cosa es participar en política partidista. La jerarquía no le corresponde esto, pero sí le corresponde denunciar, sí le corresponde dar esperanza, sí le corresponde participar. Y en 2 ocasiones al año la iglesia participa con un mensaje pastoral a la feligresía y un mensaje al país, el 27 de febrero. Son 2 mensajes que la gente espera, la gente comenta. Ahora, de que hay gente que critica, en las redes sociales y en todos los lugares siempre habrá crítica. Pero las redes sociales es un mundo que es difuminado, o sea, es difícil uno entender lo que se mueve en las redes sociales porque hay también mucho manejo. Las redes sociales son muy manejables también. Entonces, por esto, las redes sociales forman parte, tienen una participación en la sociedad, pero sin embargo, desde un anonimato en que uno no percibe la identificación de las personas. A veces una encuesta puede ser manejada desde las redes sociales y un colectivo puede ser capaz de decir, vamos a votar, voten todos por esto, y uno no está teniendo una encuesta en la que se percibe realmente, y las redes sociales pueden ayudar, pero a veces pueden distorsionar una correcta lectura de la sociedad. Si uno, no estoy hablando en negativo de las redes sociales, pero uno tiene que saber ser crítico ante ellas para no dejar que las redes sociales manejen a la gente. Hay gente que simplemente con las redes sociales se angustia, se preocupa o simplemente se desvía del análisis correcto de una realidad. Con respecto al embajador que dice de que falta de respeto a los gays, yo mismo presenté un artículo recientemente en donde se hablaba del catecismo de la Iglesia Católica, donde el catecismo de la Iglesia Católica exige a los cristianos un respeto a todas las personas que tienen la atracción por el mismo sexo. Las personas con atracción a un mismo sexo merecen todo el respeto de la feligresía católica y de la Iglesia Católica. Lo tienen. Ciertamente ha habido pronunciamientos en el pasado y en el pasado lejano y en el pasado reciente, en donde ciertamente la comunidad gay pudo haberse sentido herido, pudo haberse sentido herida con los pronunciamientos, porque ciertamente la iglesia tiene un papel y es saber dialogar con la sociedad y dialogar con respeto, dialogar de manera que se pueda dialogar. De hecho, ese artículo me abrió paso a poder sentarme con algún colectivo gay también, que vieron en ese artículo un deseo de hablar, de respeto. Entonces, por esto, mientras podamos hablar con respeto, no hay ninguna discriminación con la persona gay que quiera incluso vivir su fe.
tenemos que acompañar. Yo mismo propuse la posibilidad de la creación, que ya está en otros países, la creación de la pastoral de las personas con atracción por el mismo sexo. O sea que esto es algo que existe en la iglesia y que aquí debería suscitarse, entiendo. Ese es mi parecer. Sin embargo, vemos nosotros que, por ejemplo, el Papa Francisco, en su viaje a Río de Janeiro, cuando volvía, fue abordado por los periodistas. Entonces se ha sacado la frase del Papa Francisco fuera de contexto, sin leer la frase completa. La frase completa es muy interesante, porque cuando le preguntaron, él que muestra un gran respeto a las personas gays y lo ha demostrado, él sin embargo dijo, lo malo es cuando se hace lobby de eso. Pero las personas, cuando una persona cristiana, cuando una persona gay quiere vivir su fe, ¿quién soy yo para juzgarlo? Dice. Pero lo malo es cuando se hace lobby de eso. O sea, esa frase no le gusta a la gente poner. De hecho, el embajador de Estados Unidos, cuando hizo su video de presentación, hizo mención a la cita del Papa, diciendo, Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Nadie juzga a los gays, ni Jesucristo lo juzga. Él no vino al mundo, Jesucristo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. Por eso propugno una pastoral de las personas con atracción al mismo sexo, para que Dios, que como dice 1 Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pues Dios quiere que los gays se salven. Y Dios quiere que los adúlteros se salven, que los corruptos se salven y que todo el mundo malo, bueno, se salve. O sea, el evangelio está abierto y debe ser una llamada universal a todos. Ahora, el problema está en el lobby. En el lobby y sobre todo lo que hay detrás del lobby. Que aquí es donde viene la perversidad, la dificultad, que no es del embajador. El perverso no es el embajador. Es la perversidad de este mundillo del lobby que se ha generado desde los Estados Unidos como una invasión. El mismo Papa dijo, una colonización ideológica. Una invasión ideológica que nos llega a nosotros porque precisamente estamos a 100 años. ¿Qué pasó hace 100 años en nuestro país? Entraron las tropas norteamericanas, los Marines entraron a nuestro país. ¿Qué pasó hace 50 años? Salieron de la República Dominicana los Marines de la segunda invasión. Pero ahora la invasión ya no es con armas, ya no es de esta manera. América Latina tiene un nivel de dependencia tal con Estados Unidos que ahora la invasión es ideológica. Entonces viene el problema de que este embajador ha llegado aquí y cuando hubo que la gente dice, ¿por qué no se quejan? ¿Por qué no se quejaron antes de que llegara? Se quejaron antes de que llegara. Solo que la embajada de los Estados Unidos prometió, aseguró, el portavoz de la embajada de Estados Unidos aseguró que él no venía como activista gay, sino que venía porque era una persona gay ni porque era activista gay, sino que venía como embajador a cumplir estrictamente sus funciones como embajador. Eso bajó la nota, nadie se quejó. Hasta que pasan los días y vamos viendo con el paso del tiempo cómo con un mayor atrevimiento el señor embajador de los Estados Unidos comienza a entrar, comienza a hacer visitas de cortesía, comienza a incidir. Y lo vemos en el Palacio, lo vemos en la Junta Central, lo vemos en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior, en todos lados. Lo vemos en todos los lugares, con un exhibicionismo y sobre todo viene cuando uno ha visto a un embajador exhibiendo a su esposa. Cuando una persona que va a cumplir con sus funciones diplomáticas va con su esposa. Nadie conoce a la esposa del embajador de Francia, la esposa del embajador de quien sea, de cualquier país, porque esa persona normalmente se dedica, tiene un deber de dedicarse a obras de beneficencia y las damas diplomáticas tienen una institución para eso. Esa es la costumbre para proteger y preservar la ley, de que los cónyuges, por ejemplo, no participen en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Este señor se salta todo lo que son las normas diplomáticas. La Convención de Viena, el artículo 41 de la Convención de Viena, y se ha entrometido, aunque él quiera no decirlo, se ha entrometido. Y a veces lo hace de una manera en donde parece, como decimos María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, porque viene de repente, a modo de juego de chanza, dice que quien no esté de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos y con lo que está haciendo el representante del gobierno de los Estados Unidos, que vaya a la embajada y que devuelva su visa. Todo el mundo se ríe, pero después se desmiente, pero queda el chantaje.
O sea, yo no sé, circularon encuestas y cosas en las cuales las personas no tienen miedo a opinar porque dicen, me van a quitar la visa. O sea, queda el miedo. O sea, y es eso, aquí se coarta la libertad de expresión y se está entrometiendo en los asuntos internos de nuestro país. Cuando él, de manera que a mí medio de chanza, como que no fue así después, cuando está presentando en la Cámara de Comercio LGBT, entonces la directora de la USAID dice que hay candidatos que son LGBT, usted sabe que hay candidatos y hay un fondo, e insinúa que va a haber un... Entonces, claro, después se desmiente de una manera que si uno lee bien lo que dice, no desmintió nada. O sea, no hubo desmentimiento de inicio, pero hay que ser... Lo que pasa es que nosotros, por lo primero que se dice, nosotros somos lectores muchas veces de primera plana. Ah, no, que dice así, pero lea el desmentido para que vea cuál es el desmentido. Y segundo, ¿quién garantiza en nuestra política nacional, que sabemos cómo es, que aquí en nuestros políticos hay muchos políticos serios, pero hay muchísimos políticos que bailan por cuarto, que seguramente se sintieron entusiasmados y están esperando a ver si por abajo eso viene de verdad o no, porque hay una coincidencia de intereses, que está el candidato que quiere ser el cuarto, y entonces unos intereses extranjeros que están interesados en que esa persona apoye el LGBT. Entonces, eso, si no se llama intromisión a los asuntos internos de nuestro país, yo quisiera saber cómo se llama. Entonces, la persona del embajador y su pareja, en cuanto a homosexuales, merecen todo respeto del mundo. Porque cada uno es libre de tomar su decisión de cuál es el estilo de vida y sus preferencias sexuales que quiere tomar. Pero lo que yo no estoy de acuerdo primero es la imposición de esto a otras personas. No estoy de acuerdo tampoco donde, habiendo una constitución, él sea capaz de violar la constitución en el artículo 55 y en el artículo 3. El 55 habla de que hay un modelo de familia. La constitución solamente prevé un modelo de familia amparado en la unión de un hombre con una mujer. Entonces, cuando él propone, él va a los sitios bajo condición de que él pueda presentar a su esposo. Él, si no, no va. Si no lo presentan como esposo, si no puede presentar a su esposo, él no va. Óigame. Y después va a donde niños y decir, este es mi esposo. Los niños que están ahí, ¿qué dicen? ¿Cuál es la idea que hay? Este caballero, la constitución, y yo espero que a los niños le estén dando la constitución. Entonces, este caballero, la constitución dice otra cosa. Entonces, este caballero se está saltando la regla. ¿Y qué pasa cuando una persona es capaz impunemente de educar al margen de la constitución y de la ley nacional? Está educando a nuestras niñez a saltarse las leyes. Porque estamos hablando de que ahora nos ampara la constitución y ahora una persona puede libremente decir, no, vamos a violar la constitución. Yo digo, eso es muy deseducativo para una niñez y una juventud. Aquí de fondo no está que si es gay o que si no es gay, que si se acuestan o no se acuestan. Porque, créanme, las discusiones en las redes sociales han llegado muy bajo. Y en el periódico tampoco que han estado muy elevadas en muchas ocasiones. Pero la discusión tiene que ser una discusión serena, una discusión en lo que veamos qué hay de fondo. Porque aquí lo que hay de fondo es que nosotros le pedimos a las autoridades que tomaran una decisión al respecto, de que hicieran lo que tienen que hacer. Entonces, es importante entender que nosotros estamos mandando un mensaje a la nación. Si esas personas pueden venir aquí a nuestro país, pueden decidir, pueden armar una cámara americana, una cámara de comercio LGBT. Claro, el argumento que dan es que hay muchas cámaras de comercio, está la cámara suiza, la cámara francesa, la cámara alemana. Sí, pero aquí hay fronteras. El problema aquí es que debe haber diferentes cámaras en cada país. Y eso, las cámaras deben facilitar el comercio. Pero una cámara, ante una cámara americana, una cámara canadiense, una cámara de diferentes lugares, una cámara LGBT, divide al país. Y aquí, a nivel económico, en cuanto a desempeño económico, nunca ha habido discriminación. Nunca nadie se le ha preguntado. Aquí hay personas gays que tienen negocios tremendos. ¿Y cuándo ha habido discriminación a estas personas por esa realidad? Ciertamente en la calle, en el ciudadano de la calle, ahí sí hay discriminación. Pero cuando una persona tiene peso, esa persona se gana respeto y tiene respeto y no tiene que ver. Entonces, ¿cuál es realmente la discriminación? Por eso el artículo mío
quiso analizar más la realidad social de esta intervención y de esta institución de la Cámara LGBT. Esta Cámara LGBT, yo entiendo, mi parecer es que pretende, en cierta manera, elaborar un espacio en donde pueda haber, sobre todo en el mundo turístico, pueda haber espacios donde pueda haber un paraíso, pueda crearse de acá, que se ha discutido desde hace décadas esto, de que República Dominicana sea un paraíso gay. Y siempre ha habido reticencia a eso. Y de hecho yo creo que en República Dominicana, normalmente en la generalidad, hay una reticencia a pensar que hubiese un paraíso gay en alguna sección de nuestro país. Me parece además que es excluyente, y me parece que muchos gays visitan a la República Dominicana como turistas y nunca han recibido discriminación. Por desgracia, nuestro sistema turístico le ofrece a los gays que vienen a nuestro país los más placenteros placeres sexuales, y eso lo sabemos todos, y no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, los gays, vienen aquí un gay y pide un servicio y se le da lo que pida, y a nadie nunca han discriminado. Y vemos nosotros que eso ocurre con alemanes, con americanos que llegan aquí, y ocurre. O sea que nuestro turismo ya está con la presencia. Entonces ahora siempre está el deseo de que algún magnate pueda comprar una parte importante de la República Dominicana y que apoye del LGBT y que se construya ahí algo, pero necesita de un marco jurídico y un marco que lo apoye y que lo sustente. Entonces yo entiendo que la condición de gay o de lesbiana de una persona no ha sido nunca una discriminación para su actuar económico y su desenvolvimiento económico. La discriminación ocurre en la calle, pero no solamente en el mundo homosexual, como yo dije en el artículo. En el artículo dije, ¿usted sabe lo que pasa a una mujer en la calle cuando tiene que caminar? Porque las mujeres que andan en carro no se dan cuenta, pero cuando una mujer tiene que ir al carro público, tiene que caminar, la violencia que sufre esa mujer es denigrante. La violencia del machismo contra esa mujer, la violencia que tiene que sufrir es mucho mayor y es mucho más numerosa. Y de esto no decimos nada. Y es discriminación, y es abuso, y es bullying. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bullying existe en diferentes áreas de la sociedad, eso quiere decir que el bullying es una ausencia de educación ciudadana. Y tenemos que desarrollar un proceso adecuado de educación ciudadana en donde podamos respetar, primero que nada, a la mujer, darle el lugar que le corresponde. A los gays, respetarlos. Sin embargo, pero aquí el problema nuestro es que ese colectivo ya entró en educación. Ustedes vieron el documento, este manual, Hablemos. Como el manual Hablemos hay otro, Conócete. Han ido tratando de introducir, sin que haya el permiso todavía. No hay la autorización. Y todavía peor, educación lo desmiente. Desmiente que Hablemos y que Conócete a ti sean manuales que se estén usando en la escuela, y se está usando. Peor todavía. Ayer me entregaron un manual, ahora ya, que es lo mismo, como decimos en dominicano, más de lo mismo, pero ahora sin título, sin nada, como folletos, con la misma realidad, con el empecinamiento de que a un niño de 5 y 6 años se le diga cómo se toca a la mujer la vulva, cómo el pene, cómo se excita. O sea, ya enseñándoles a la actividad sexual a niños que todavía no tienen ni siquiera, no tienen vida sexual todavía. Todavía en ellos no hay la vida sexual y ya están comenzando a buscar el experimentar, el buscar. Yo entiendo que la educación sexual, con lo cual nosotros tenemos varios manuales que hemos propuesto a lo largo de las décadas, nunca es aprobado, ni que tenga la firma del señor Cardenal, es aprobado, porque hay intereses de meter otro tipo de educación. La educación tiene que ser integral. La educación no puede ser solamente genital. La educación tiene que estar basada en una sexualidad que se integre a la persona que está creciendo y que se está desarrollando y que va a fundar una familia. Y tiene que ser paulatina y tiene que respetar los grados del crecimiento de la persona. La Iglesia Católica nunca ha estado en contra de la educación sexual. El problema es que se llama educación sexual a una educación genital, a una temprana edad. Y esto, cualquier psicólogo serio es capaz de decir que eso es nocivo para un niño, cuando salta las etapas de la formación que tiene que tener.
Hay etapas de la preadolescencia, de la adolescencia, y todas ellas tienen que ser acompañadas con un adecuado proceso educativo. Pero no puede ser, porque vemos nosotros que incluso, es que esta ideología se mete hasta en los muñequitos. Yo creo que muchos, o sea, si los que tienen nietos ya, porque hasta los que tienen nietos, deberían sentarse a ver un muñequito de esos. Primero, la violencia que despierta. Después, lo sexuado que está. Las insinuaciones que hay detrás de todo esto. Y nosotros deberíamos tener una comisión que sea capaz de regular a determinadas horas lo que se pasa, porque hay cartones animados que no son de infantiles y que se pasan. Y hay programas de niños que no son infantiles. Y debería haber una comisión en educación que fuese capaz de velar. Porque ¿para qué le ponemos esto? Es una hipocresía poner las películas no aptas para menores de 18 años. Y usted ve una película no apta para menores de 18 años, que es una ridiculez para lo que usted ve a las 3 de la tarde en cualquier canal nuestro. O sea, es una hipocresía. ¿Por qué ponen no apta para menores de 18 años? Porque la ley lo dice. Y la ley, entonces, ¿cómo se aplica? Para las tandas que no son para menores de 18 años. ¿Okay? Es un problema de una hipocresía en donde no pareciera que necesitamos, primero, antes de la educación, insertar antivalores, unos valores específicos, para que cuando venga el proceso de educación se hayan tragado esos valores. Yo entiendo que, consultando con una gran cantidad de padres de familia, están preocupados. Cuando hay un padre de familia que de veras entra en lo que es ver lo que se le está pasando, lo que se le está dando al hijo, se horroriza. Y nosotros no sabemos lo que está pasando muchas veces en las aulas. Pero esos manuales que están ahora, ya están circulando. Esos manuales, por ejemplo, proponen que haya 20 niños que estén en un lugar. Entonces, el monitor, lo que se llama el facilitador, no es un profesional de la educación, ni tampoco es un profesional en psicología, ni en nada infantil. Un joven que es preferiblemente entre 22 y 27 años. Entonces, este joven recibe las instrucciones de cómo guiar las dinámicas. Les dice, cierren los ojos, ahora piensen en que están besando a alguien, no importa el sexo que es, y comienzan después, comienzan a ir incitando de una manera que es impresionante, y después a compartir la intimidad. O sea, la intimidad, lo que puedan haber sido sus fantasías, entonces suéltalo. Y el que tiene dificultad es el niño que no quiere compartir la intimidad. Claro. Ese tiene problema entonces. Digo, aquí estamos, yo tuviera un hijo o tuviera un nieto, porque ya tengo para tener nietos de edad, porque ya tengo sobrino nieto. Si yo tuviera un nieto que de repente un facilitador de 22 años es el que va a invitarlo a entrar en sus primeras fantasías sexuales, yo sencillamente protestaría. Si no tiene el aval, no es profesional, simplemente tiene unas instrucciones y obedece a una ideología más que un verdadero proceso de educación, entonces aquí viene el problema. Entonces, que la gente que preguntaba ha entrado en diferentes ambientes y usted ha visto que ha dicho el señor embajador de los Estados Unidos que la primera prioridad de la embajada es la educación. Ahora me pregunto, ¿cuál educación? ¿Estamos educando a nuestro país para qué? ¿Cuál es la verdadera educación? ¿Sobre qué base queremos educar a nuestros niños? Eso es importante preguntarse antes de pensar en prejuicios, porque ahora viene en las redes sociales la invasión de epítetos para quien no opina como el embajador. Si yo no estoy de acuerdo con el embajador, yo no por eso soy un intolerante. Aunque diga intolerante, yo tengo principios y se los puedo razonar a él y a quien sea. Tengo también, no es odio ni mucho menos. Entonces el mismo embajador de los Estados Unidos se está victimizando y él en las redes sociales él participa diciendo el amor vencerá al odio y así por el estilo. La nueva definición de ellos de lo que sería odio es toda persona que piensa diferente a mí. Yo tengo derecho a pensar, tengo libertad de pensamiento como dominicano y eso, gracias a Dios, si yo soy una persona consistente tengo derecho a pensar y todos nosotros tenemos derecho a pensar y a respetar. El respeto es la base. Entonces yo entiendo que el que ha sido irrespetuoso es el señor embajador con la sociedad dominicana. Ha sido irrespetuoso entrando en un área, yo creo que ha violentado el área mínima y se ha pasado ya. Y no solamente eso, peor todavía,
ha dicho que seguirá haciendo. O sea, ese señor está decidido a que quien algo que parezca crítica, le cierra la puerta, al mismo Diario Libre. se cuenta por ahí que le cerró la puerta porque publicó una foto que está en la embajada. Ese señor de los Estados Unidos hace premios. O sea, entren al site de la embajada. Él ofrece premios a los jóvenes de tal edad, de tal cosa. ¿Y saben cuál es el premio? El premio es entrar, pasar un pasadía en esa piscina donde ustedes nos dejaron tomar fotos. Eso es el premio. La foto no la tomamos nosotros, la tomó el esposo del embajador y la subió a la web. Nosotros la tomamos de la web. Exactamente. Pero bueno, el punto es que fíjense qué tipo de educación está haciendo, qué tipo de este señor en la misma embajada mandó a todo el mundo que el mes del orgullo gay hubiese un día en donde todos en la embajada se tienen que vestir del arco iris. De arco iris. O sea, y allí violentando a una buena cantidad de personas de la embajada que tuvieron que vestirse con el arco iris por culpa de su preferencia sexual. La sexualidad es un lenguaje bello creado por Dios, pero es un lenguaje creado para la intimidad. Yo entiendo que hay una patología de cualquier tipo cuando alguien quiere expresar su sexualidad públicamente. Por ejemplo, un señor que dice que se tira todas las mujeres del mundo. El mismo señor, ¿cómo se le dice a gente que tiene una segunda base? Dice, sí, el diputado. Querido. O sea, cualquier tipo de persona que manifieste una preferencia sexual que se hace extrovertida tiene una patología de algún tipo. Porque la sexualidad es un lenguaje de intimidad para amarse y para entrar en un juego de intimidad. O sea, yo no me imagino a un marido diciéndole a sus amigos los juegos sexuales que pueda tener con su esposa. Si lo tiene problemas. O sea, yo estoy seguro de esto porque la finalidad de la sexualidad no es la extroversión, ni la publicación, ni el exhibicionismo, sino que es realmente la intimidad. Por eso la pornografía tiene una dificultad que es sexo sin relación. Es un cuerpo. Y si no le gustó, otro cuerpo. Y si no le gustó, bueno, yo soy así porque la pornografía pero ahora en las redes sociales usted ve lo que sea y nuestro niño ve lo que sea. Un niño es capaz de saltar verifique su edad antes de entrar, dice. Y ese niño salta lo que sea. Ese niño tiene acceso a cualquier cosa, pero cualquier cosa que no es educativa. ¿Cómo educar a un niño para darle a entender cuál es la finalidad de la sexualidad? ¿Tener un órgano grande? ¿O tener una persona con gran capacidad, potencia sexual? ¿Esa es la finalidad de la educación sexual? ¿O la finalidad de la educación sexual es saber entrar en una intimidad en la que se dignifiquen ambas personas que se aman? Si dos personas gays quieren estar juntas, yo respeto eso independientemente de que no esté de acuerdo, pero cuando salta de la introversión, de la intimidad, salta a la extroversión, aquí yo entiendo que hay una patología. Y lo que pasa es que hay personas, tengo amigos, personas amigos que les tengo un gran aprecio, personas que se conservan en un perfil normal, pero que su preferencia sexual la viven ellos, pero no la andan publicando, no la andan promoviendo, ni siquiera en sus gestos. Son personas, porque imagínense ahora que un hombre también quiera, ¿cómo se hacen los gestos para una persona heterosexual? O que quiera ahora acentuarlos, para poder invitar a las personas a dar a entender, mire, yo soy así. A mí que me importa lo que usted vive. O sea, la sexualidad es algo tan íntimo que a mí no me interesa saber su preferencia sexual. Lo que a mí no me parece adecuado es cuando una persona quiere venir a incidir en las preferencias sexuales de otro país. Puede entrar aquí y establece toda una estrategia y una plataforma para desarrollar una sexualidad al margen de la voluntad de lo que es la nación. El artículo 3 de la Constitución queda violentada cuando la soberanía, que es una de las bases de una nación y de la nuestra sobre todo, queda infringida. Muy bien. Señor, usted ha hablado de que, en todo hecho, de que usted propugna por una pastoral de personas del mismo sexo. Eso evidencia una apertura. No, pastoral con una persona con atracción al mismo sexo. Con atracción al mismo sexo, exacto. A mí me gustaría que usted me amplíe qué tanto ha avanzado
esa corriente dentro de la Iglesia Católica, ¿cuáles son las posibilidades de que se pueda conformar esa pastoral realmente aquí en la República Dominicana? La pastoral primero está basada en la enseñanza de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia Católica está clara. La homosexualidad no es pecado. Los actos homosexuales sí son pecaminosos. Entonces, una persona homosexual, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Con atracción a personas del mismo sexo, por la atracción en sí, no tienen en sí ningún tipo de valoración moral. Se valoran los actos. Sí. Son los actos no valorados. Entonces, las personas católicas, porque se presume que son personas que quieren hacer un camino cristiano, se les acompaña y tiene que haber un proceso de acompañamiento en el que puedan vivir con dignidad. Hay un video de YouTube muy bueno que se llama La homosexualidad y la iglesia, el tercer camino. Ese yo le invito a que lo vean, dura 38 minutos. Es hecha por personas de atracción al mismo sexo, personas que tienen atracción por el mismo sexo, son personas que son gays. Y son las personas, hombres y mujeres, que crearon ese y es un artículo que es un video que es porque aquí deberíamos dedicarnos ya a meternos muy de fondo, pero ese es un ejemplo, ese YouTube de 38 minutos, en donde se presenta la alternativa que tiene la iglesia para poder acompañar a personas jóvenes. Señor, a mí lo que me interesa saber es si ya está avanzado la formación de esa pastoral. Y otra cosa, que yo sé que estamos terminando casi el programa, es que a mí me interesa que usted me hable de la vocación religiosa. ¿Qué tantos jóvenes, tantos varones como hembras, están interesados en servir a Cristo de la Iglesia Católica? Bien, la pastoral avanzada no está, esa fue la primera propuesta, y yo estudiando los diferentes lugares en donde sí se realiza. Sí. O sea, en otros países se realiza. En nuestro país no se ha ni siquiera planteado. ¿Esos países son latinoamericanos? Sí, hay latinoamericanos y hay anglosajones. Entonces, en nuestro país todavía no se había planteado. Y yo entiendo que todo este boom que ha traído el embajador, yo como pastor dije, yo creo que es la iglesia la que no se ha ocupado adecuadamente de acompañar a la persona gay. Y entonces le he dado cabeza, estoy dándole mente, estoy buscando, tengo a personas profesionales en el asunto que estarían de acuerdo conmigo en colaborar, pero todavía este tipo de pastoral tiene que trabajarse, tiene que cimentarse bien para poder implementarse. O sea que todavía no estamos diciendo ni siquiera que se está implementando, sino que es algo que estoy dándole muchas vueltas, porque como pastor estoy muy preocupado por la comunidad gay, para que pueda sentir de la mano de la iglesia, de la mano del Papa Francisco y de la mano de un pastor dominicano, pueda sentir la mano que se le tiene, porque ni Cristo le niega la mano, ni el Papa Francisco, ni Víctor Massay, como dice. Entonces, sobre las vocaciones religiosas, ¿sí? El seminario siempre ha tenido seminario lleno, y lo tiene. Siempre hay más seminaristas que nunca. Siempre hay más ordenaciones que nunca. O sea, cada vez más son los jóvenes que se sienten llamados. Lo que pasa es, aquí viene un problema serio, y es en la educación superior. O sea, hay colegios que educan en nuestro país, muchos colegios que educan orientados para el extranjero. Los países bilingües, los colegios bilingües son los colegios que educan, y el que se gradúa de ese colegio ya tiene un pie afuera, un pie adentro. O sea que no están metidos por eso es mucho más difícil pensar en una vocación en colegios de este tipo, en colegios más bien de élite, o colegios que están orientados más bien hacia personas que después van a tener que hacer 2 maestrías, 3 maestrías, que vienen aquí buscando ganarse todo el pan fruto de todos los estudios que se han logrado realizar, y sobre todo con una poca preocupación a veces por nuestra nación. O sea, muchos profesionales nuestros están preocupados por su desempeño profesional, y no están preocupados los que han venido de 3 y 4 maestrías por la realidad dominicana nuestra. Entonces, vemos nosotros como las vocaciones salen entonces de estratos más humildes, más sencillos, de clase media, y desde allí hay una ebullición siempre con el deseo de entrar al seminario, y es un reto.
ofrecer una educación que sea también, porque el seminario también tiene, sufre esto. Si la educación, la competitividad en el nivel de educación es débil, también lo sufre el seminario, porque vienen personas que vienen de un proceso educativo deficiente, como es el nuestro, y es mucho más difícil trabajar para que surjan pastores que puedan ser alternativas. Eso es un desafío grande. Más que la cantidad, es la calidad, la cualificación. Ese es nuestro desafío para la iglesia dominicana, porque muchachos que quieren entrar al seminario, cantidad que tenemos que ir devolviendo, porque a veces son muy buenos deseos, pero hay que tener cuidado también de lo que entra. Dos cosas con esto. He notado un crecimiento en los sacerdotes de origen haitiano. Inclusive varias parroquias tienen sacerdotes de esto, aunque no haya comunidades haitianas en ellos. Y segundo, siempre ha habido déficit de sacerdotes. Antes lo suplían los sacerdotes españoles que venían, pero el crecimiento, cada barrio que se respeta quiere tener una parroquia, pero no hay tantos sacerdotes para todo. No, claro. ¿Cómo es el déficit? ¿Cómo anda la cosa? Sí, todavía, más que esto, yo creo que en el interior es menos dramática la situación, porque en el interior ocurre que, por ejemplo, San Juan de la Maguana, la diócesis que conforma 3 provincias, tiene ahora 30.000 personas menos que las que tenía hace 10 años. O sea que las exigencias pastorales son menos por la migración que hay, por lo tanto, y los sacerdotes no migran. Por lo tanto, los sacerdotes ahora tienen mayor capacidad en San Juan de la Maguana, aunque haya pocos, pero mucho más que antes. Y así ocurre en el interior, porque como hay un proceso migratorio, el gran desafío está en la capital, en donde cada vez más, y en Santiago, pero sobre todo en la capital, en donde van llegando personas y los pastores no damos abasto. Esos barrios, estos grandes barrios que se van formando en la capital, no cuentan con los sacerdotes suficientes, fruto de que son migrantes del interior, que llegan a la capital, que van organizando colonias, que después se van formando barrios, y que estamos formando un gigante urbano, que es Santo Domingo, que a veces no está ni siquiera bien urbanizado, pero que tampoco está adecuadamente atendido pastoralmente, fruto de este fenómeno demográfico. Han llegado personas de fuera, no solamente de Haití, pero la migración vocacional, vamos a decirlo así, es algo común. Okay. ¿Cuántos sacerdotes cubanos no hay en Miami? Lleno de sacerdotes cubanos en Miami. ¿Por qué? Porque si se va la gente, va también los que quieren entrar al seminario. Claro. O sea, surgen vocaciones desde el lugar. Muchos cubanos en Miami han querido entrar al seminario y se han ordenado sacerdotes. Yo tengo muchos amigos sacerdotes cubanos, que son personas que llegaron inmigrantes y que allí se desarrollaron y la iglesia les dio la oportunidad para ordenarse, para poder desarrollarse como sacerdotes. Y estoy seguro que, tenemos dominicanos, sacerdotes dominicanos también. Varios dominicanos, 2 o 3 de los nuestros, fue allá que sintieron la vocación. Y el seminario de allá, Don Weedy de Nueva York, los acogió y son sacerdotes ordenados en las diócesis de Estados Unidos. O sea que la migración también comporta un compromiso de fe, porque no exportamos gente. Gracias a Dios también importamos creyentes. Y eso también estamos importando creyentes desde Haití, que fruto de esto surgen jóvenes haitianos que desean entrar al seminario, la iglesia le abre la puerta y se ordenan y sirven dignamente a nuestra nación. En el último minuto, una exhortación de Semana Santa. Bueno, la Semana Santa es una oportunidad. Cada Semana Santa es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Es una oportunidad de hacer un encuentro con Jesucristo. No es un cumplir. Es Jesucristo, para los que creemos en Él, hemos tenido un encuentro personal con Él. De hecho, los que estamos en el seminario, todavía con mayor razón. O sea, yo entré al seminario porque me encontré con Jesucristo y porque Él me invitó a entrar a vivir el sacerdocio. Pero a todo cristiano Jesucristo llama y lo invita a la serenidad. Quien no es creyente, yo le respeto su increencia, pero yo le invito a que haga la prueba de hacer una semana de silencio, de introspección, de revisión de vida. Porque a veces el año nuevo también se dice, no, pensemos, el año nuevo es demasiada pachanga para eso. Si usted no es capaz de apartar un fin de semana largo, jueves, viernes, sábado y domingo para esto, apártelo, por favor, apártelo. Quédese con usted mismo. Aprendamos a hacer silencio. Aprendamos a dejar la bullanguería a un lado para ver cómo sale lo mejor del hombre dominicano y de la mujer dominicana. Muchísimas gracias, Su Excelencia, Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez,
obispo auxiliar de Santo Domingo, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.